¿Cómo puede el banco demostrar que el dinero es suyo? Soy un abogado con una tasa de éxito altísima. Si actúo con normalidad, puedo lograr que la otra parte termine entre rejas. Con mi rendimiento normal, puedo enviar a la otra parte y a su abogado a prisión. Con un rendimiento excepcional, hasta puedo meter al juez. Pero ocurrió un accidente. Viajé a otro mundo paralelo. En este mundo, yo soy un abogado matrimonial novato. Tras 2 años y medio de graduarme, acepté 5 casos y perdí 4. Por eso, después de cruzar en medio mes no he recibido ni un solo caso. Justo cuando estaba a punto de rendirme y cambiar de profesión, una pareja de ancianos entró al bufete. Sin esperar a que me levantara para preguntar, el anciano se adelantó y expuso su petición: abogado. Nuestro hijo está acusado de robar un banco. Queremos que lo defienda, ojalá pueda reducir la condena. Al oírlo, me emocioné muchísimo. El robo a un banco ya implica un proceso penal público. Normalmente, este tipo de casos no son fáciles de manejar. Pero justo necesito un caso difícil para darle renombre al bufete. Así que le pedí al anciano que describiera el caso en líneas generales. El proceso fue así: el anciano cayó repentinamente enfermo. Y lo llevaron al hospital de urgencia. Le pidieron a su hijo, Wang Li, que fuera al banco a retirar los ahorros del anciano para pagar el tratamiento. Como no era el titular, el banco le exigió que demostrara ser hijo del anciano. Ni siquiera con el DNI, el libro de familia y el aviso de enfermedad crítica y gravedad servía. Los empleados del banco se mostraron tajantes, exigiendo que el anciano fuera personalmente a confirmarlo. De lo contrario, no le darían el dinero. Pero en ese momento, el anciano seguía en la UCI esperando el dinero para salvarse. ¿Cómo iba a ir y a probarlo? Mientras discutían, unos atracadores entraron al banco y lo asaltaron. Uno de ellos, al enterarse de que el hijo del anciano necesitaba dinero para salvar a su padre, sin dudarlo, le dio una parte del botín. En ese momento, el hijo del anciano no pensó en nada más y llevó el dinero al hospital. Después, toda la banda fue detenida. Como el hijo del anciano había aceptado el dinero, lo consideraron cómplice y lo condenaron por robo grave. Le impusieron una pena de 20 años de prisión. Luego, el anciano apeló, pero lamentablemente el tribunal de segunda instancia mantuvo la sentencia de primera instancia. Ahora estamos en la fase de apelación final. Una vez que se dicte la sentencia definitiva, ya no se podrá apelar más. El caso quedaría cerrado. Al mencionar la segunda instancia, el anciano se enfureció de repente. Ese abogado de segunda instancia, proveniente de un prestigioso bufete del sur, que se autodenominaba el mejor abogado penalista, pidió 188.000 de honorarios sin titubear, pero en el tribunal solo dijo 3 frases: de acuerdo. Aceptamos el juicio del presidente del tribunal. El anciano temblaba de rabia. En ese momento, Zhang Quifan dio unas palmaditas en la espalda de Wang Li y me dijo: abogado Su, este caso ha tenido mucha repercusión. Hemos oído que, si se llega a la apelación final, podría hacerse mediante una transmisión en vivo del juicio. No confiamos en los grandes bufetes. Buscamos en muchos pequeños. Y ninguno quiso aceptar el caso. Al oírlo, me alegré en secreto. ¿Acaso no es una oportunidad perfecta para hacer publicidad al bufete? Así que acepté el caso sin dudarlo y prometí que si no quedaban satisfechos con el resultado, no cobraría honorarios. Pronto firmamos el contrato de representación. Justo en ese momento, una estudiante universitaria entró. Hola, abogado Su. Vengo a reportarme. Tras esforzarme en recordar, finalmente encontré la información de esta chica en la memoria del cuerpo original. La chica se llama Li Suecen. Es la pasante de abogado que el cuerpo original había contratado antes. Hoy vino a presentarse. Li Suecen es una estudiante de último año de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lanzhou. Una talentosa de primer nivel. Envió su currículum a un pequeño bufete. Solo para ganar experiencia. Has llegado. Justo vas a venir conmigo al tribunal. Pronto recogimos las copias de los expedientes del tribunal. Después de leerlos, Li Suecen se mostró preocupada. Abogado Su, las sentencias de primera y segunda instancia son iguales. Esto influye mucho en la sentencia final, a menos que haya alguna nueva prueba o disposición revolucionaria. De lo contrario, lo más probable es que se mantenga la sentencia de primera instancia. Además, he oído que el fiscal de este caso es muy agresivo. Estamos perdidos. El primer caso que afronto ¿va a ser una derrota? Al pensar esto, Li Suecen sintió una profunda desesperación. En ese momento, después de leer el expediente, ya tenía una idea clara. En mi opinión, el resultado de este caso estaba casi cantado. Li Suecen seguía sumida en la desesperación, convencida de que no podríamos ganar. Mirándome, susurró: abogado Su, ¿vamos a perder este caso? Negué con la cabeza. ¿Perder? El hijo de Wang Zizong no robó nada. ¿Cómo íbamos a perder? ¿Que no robó, abogado Su? ¿Qué quiere decir con eso? Espera a que comience el juicio y lo sabrás. De momento, es un secreto. Esbocé una sonrisa y caminé con paso seguro. Es broma. En mi diccionario no existe la palabra perder. Aunque Li Suecen sintió curiosidad por mis palabras, no siguió preguntando. Corrió para alcanzarme. Aunque el caso ya estaba casi definido, decidí visitar primero al hijo de Wang Zizong y al grupo de sospechosos para escuchar lo que tenían que decir.
El caso de Wang Li, el hijo de Wang Zizong, siempre había sido controvertido. Después de perder en primera y segunda instancia, la sentencia oficial del tribunal aún no se ha emitido. Wang Li sigue detenido en el centro de detención preventiva. Pronto, Wang Li fue citado. Yo, junto con Li Suezhen, llegamos al lugar de la citación. Wang Li estaba muy decaído. Después de pasar por el primer y segundo juicio, ya no tenía esperanzas de una reducción de condena. Wang Li levantó la cabeza y me miró. Abogado, hola. ¿Cree que todavía tengo alguna oportunidad? Una sonrisa se dibujó en mis labios. Claro que sí. Se lo prometí a tus padres. Wang Li levantó la cabeza de golpe. ¿De verdad? ¿No me está tomando el pelo? Si no ganamos, no cobro honorarios, dije con firmeza. Cooperaré. Al verme tan seguro, Wang Li asintió con fuerza, y una chispa de esperanza renació en su corazón. Le indiqué a Li Suezhen que tomara notas y comencé a preguntar sobre los detalles del caso y las respuestas que había dado en los juicios anteriores. Media hora después, salí satisfecho del centro de detención. Todo lo que quería confirmar ya estaba confirmado. Preparándome para el litigio, de vuelta en el bufete, procesé rápidamente los materiales del juicio. Entregué los materiales organizados a Li Suezhen. Ella los abrió, los miró y frotó sus ojos con incredulidad. Abogado Su, ¿no será esto demasiado agresivo para presentarlo así? Este caso necesita un tratamiento contundente. Si no es contundente, no funciona, dije agitando la mano. Sal y encárgate de eso. Li Suezhen salió de la oficina con paso dubitativo, como si dudara de su existencia. Poco después, la solicitud de revisión final del caso de Wang Li, hijo de Wang Zizong, fue aprobada. Al mismo tiempo, la citación del tribunal llegó al departamento legal del banco. Dentro del banco, tras recibir la notificación del tribunal, se mostraron algo sorprendidos. Demandar al banco por operaciones indebidas que llevaron a la condena de mi cliente, Wang Li, y solicitar indemnización por lucro cesante. Gastos por daños morales, 200.000 yuanes. ¿Qué significa esto? En el caso de Wang Li, nuestro banco, como parte perjudicada, no solicitó al tribunal un trato severo. ¿Y ahora, recibimos una citación de la otra parte demandándonos? ¿No es puramente ridículo? ¿El que robó tiene razón? El responsable del banco estaba extremadamente indignado por este asunto. Inmediatamente contactó al departamento legal para que se encargara del asunto con seriedad y rigor. Al mismo tiempo, debido a la particularidad del caso de Wang Li, robar dinero para salvar a su padre, condenado a 20 años de prisión. Este tema fácilmente se convierte en un punto candente en Internet. La opinión pública en la red criticaba unánimemente al banco. ¿Cómo es que el banco ahora es el grupo vulnerable? Para sacar dinero hay que hacer esto y aquello. Pero para pedir una tarjeta de crédito son muy entusiastas. Apoyo a Wang Li. Si no fuera porque el banco es Wang Li ya habría sacado el dinero y pagado, no habría necesitado robar el banco. ¿Exacto? Cuando depositas dinero, los empleados del banco son como nietos. Cuando sacas dinero, yo soy el que parece un nieto. Ustedes no entienden el dolor del banco. En realidad, el banco también tiene sus razones. Si no, mira, cada vez que ocurre un problema grave de retiro o pérdida de dinero en el banco, siempre es culpa de un empleado temporal. En este asunto, tampoco se puede culpar al banco. La culpa es del empleado temporal. Enviar un mensaje masivo, 5 segundos yuanes cada uno. El de arriba, por favor. Agrégame al grupo, yo también quiero ganar ese dinero. El responsable del banco. Al ver la opinión pública en Internet, le hervía la sangre de rabia. Dio una orden tajante, esta transmisión en vivo del juicio debe ganarse. Y además, debe ganarse también en la opinión pública. Si no lo lograban, reemplazaría a todo el personal del departamento legal. Dentro del bufete de abogados Baijun, yo disfrutaba viendo vídeos, observando cómo la opinión en línea se inclinaba abrumadoramente a nuestro favor. Hasta ahora, el pleito con el banco Ñandú y el caso final de Wang Li habían atraído una gran atención. Ganar el caso haría famoso al bufete, perderlo también lo haría famoso. Li Suezhen observaba la opinión en Internet con sentimientos encontrados. Por un lado, el revuelo era tan grande que ganar seguramente daría fama. Por otro lado, temía perder. Abogado Su, hemos armado tanto revuelo esta vez. ¿Y si perdemos? No hay, y sí. Ya has organizado los casos del banco Ñandú en los últimos años y los contactos de las víctimas que te pedí. Déjame ver. Li Suezhen me entregó los materiales. Pasé directamente a la página de los contactos de las víctimas que demandaron al banco. Luego, comencé a llamar al primer número. Hola, soy abogado del bufete Baijun. He oído que hace 2 años y medio demandó al banco Ñandú, pero perdió. Le interesaría ver cómo el banco Ñandú pierde este caso. Colgué y llamé al segundo contacto. Usando el mismo discurso, Li Suezhen me miró, con un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Así se pueden buscar testigos? Li Suezhen observaba mi comportamiento sin entenderlo del todo. Esto es completamente diferente a lo que enseñan en la escuela. ¿Cómo decirlo? Se siente poco convencional, pero muy efectivo. Ella, de mí. No ve mucha presencia de un gran abogado profesional, pero aprende bastantes cosas. Una de ellas es el tacto social. Hoy, encontrar testigos cuenta como una cosa.
Si lo sumamos, son 2, y ambas son muy útiles. 2 horas y media después, dejé el teléfono y solté un largo suspiro. Todos los preparativos finalmente estaban completos, sin margen de error. Ahora solo quedaba esperar el juicio. Al día siguiente, en la mediación extrajudicial del tribunal, como era de esperar, el Banco Ñandú rechazó la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y amenazó con que ganaría el caso sin duda. Menosprecié esas amenazas, cualquiera puede fanfarronear fuera del tribunal. Cuando nos enfrentemos en la sala de audiencias, todos sabrán lo que es la justicia. Solo espera a ver si te gano o no. El tiempo llegó rápidamente al día del juicio. Como este caso había causado bastante revuelo en Internet, y había noticias que explotar, antes de entrar a la sala de audiencias, muchos periodistas esperaban a las puertas del tribunal. En cuanto llegó el abogado del Banco Ñandú, fue inmediatamente acorralado por los periodistas. Quien presidía este juicio era un joven abogado del departamento legal, de poco más de 20 años, llamado Limú. Tosió un par de veces. Con una actitud confiada. En comparación con Limú, rodeado de periodistas, mi lado estaba mucho más tranquilo. Casi ningún periodista me prestó atención. Sonreí, me di la vuelta y entré al tribunal con Li Suecen. Mientras esperábamos el inicio del juicio, Li Suecen se veía un poco nerviosa. Abogado Su. Este juicio se transmite en vivo. ¿Qué hacemos si algo sale mal? ¿Y si no hay ningún problema? A menos que el juez presidente falle deliberadamente de forma incorrecta. Si es así, este caso será aún más confuso. Esbocé una sonrisa e indiqué a Li Suecen que no se preocupara por eso. En este mundo paralelo, se da mucha importancia a la ley. La ley tiene una verdadera sacralidad, todos son iguales ante ella. No existe tal cosa como parcialidad judicial. Si hay alguna objeción, se presenta una solicitud de reconsideración. Solo queda ver si los jueces se recusan o no. Generalmente, los jueces también siguen estrictamente las disposiciones legales. Ya había investigado al juez presidente y a los jueces de este juicio. El juez presidente era una jueza, Yu Kaixia, vicepresidenta del Tribunal de Ñandú. Tiene un profundo conocimiento de la ley. Después de muchos años en el tribunal, ha presidido cientos de juicios. Sus sentencias son sólidas y basadas en evidencia. Este caso del robo al Banco Ñandú estaba siendo presidido por Yu Kaixia. No tenía ninguna preocupación por un trato injusto, porque Yu Kaixia era conocida por juzgar con imparcialidad. Una vez que los abogados de ambas partes tomaron asiento en la sala, el secretario comenzó a leer las normas del tribunal. Para mantener el orden en la sala y preservar la seriedad del tribunal, primero se leen las siguientes normas. Primero, las partes, sus representantes procesales y el público deben obedecer las instrucciones del juez presidente. Segundo, cuando los jueces entren en la sala y el juez presidente. Wang Wu asintió satisfecho. Este juicio se transmitía en vivo. Y había muchos medios promocionándolo en línea. El Banco Ñandú estaba bajo una inmensa presión. Si perdían el juicio, tendría graves consecuencias para la reputación del Banco Ñandú. Wang Wu, el responsable del banco, también se vería gravemente afectado, por lo que no podían perder. Una vez verificada la información en el tribunal, Yu Kaixia golpeó el mazo. Ahora, que el demandante exponga los hechos, las razones y la solicitud de apelación. Sentado en el asiento del abogado, sabía que había llegado el momento clave. Me ajusté un poco el traje. Y comencé a leer la demanda oral. Primero, que se declare a nuestro cliente inocente y sin culpa. Segundo, solicito que la parte demandada, es decir, el Banco Ñandú, indemnice a nuestro cliente. Debido al juicio erróneo del Banco Ñandú, nuestro cliente fue condenado erróneamente a 20 años de prisión y permaneció detenido en el centro de detención preventiva durante un largo periodo. Solicitamos una compensación de 200.000 yuanes para nuestro cliente por pérdida de ingresos, daño moral y pérdida de reputación. Esto ha sido calculado detalladamente. No es mucho. Tercero, debido a que el Banco Ñandú, a la reputación de mi cliente, causó una grave infracción, exigimos que el Banco Ñandú ofrezca una disculpa pública a nuestro cliente, incluyendo, pero no limitado a, publicar información en plataformas como vídeos cortos y demás, con una duración no inferior a 20 días. Cuarto, exigimos que los altos directivos del Banco Ñandú salgan a aclarar los hechos. No solo para restaurar la inocencia de nuestro cliente, sino también para disculparse con las víctimas que sufrieron el mismo trato en el Banco Ñandú. La sala del tribunal quedó en silencio, todos con caras de interrogación. ¿Es en serio esta solicitud de demanda? No solo exigen revocar las sentencias de primera y segunda instancia, sino que también dicen que el cliente es inocente y que se debe restaurar su inocencia. Bueno, eso es aceptable, pero además solicitan que el Banco Ñandú compense. Espera, un abogado de un ladrón de bancos solicita que el banco compense 200.000 yuanes por pérdida de ingresos. ¿Daño moral, pérdida de reputación? ¿Acaso están robando otra vez? Precio fijo. En la transmisión en vivo del juicio fuera del tribunal, los espectadores que observaban en directo, incluyendo a algunos miembros del personal judicial, abogados y profesionales del derecho, quedaron atónitos. Originalmente pensaban que esta demanda contra el Banco Ñandú seguramente terminaría en derrota, pero la influencia de esta transmisión en vivo del juicio era tan grande, y el juez era un magistrado experimentado,
Tal vez se pudiera lograr una reducción de la condena. En general, seguía siendo rentable, se podría considerar una victoria ajustada. Sin embargo, presentar este tipo de petición de litigio era como pedir un deseo. Otro caso clásico que entra en los anales de los litigios legales. Esta petición de litigio, ni siquiera pidiendo un deseo se atrevería uno a pedir algo así. Ni siquiera el Buda podría cumplirlo. Dentro de la oficina legal del Banco Ñandú, Wang Wu frunció ligeramente el ceño. A su lado, Su Ziqiang sonrió y dijo: Director Wang, este tipo de solicitud de litigio es completamente una payasada para llamar la atención. Míralo nomás. No puede presentar fundamentos fácticos ni argumentos legales. Quizás incluso termine tras las rejas por dar falso testimonio. Para entonces, la opinión pública de nuestro Banco Ñandú ganará directamente. Wang Wu miró fijamente la transmisión en vivo del juicio y resopló con desdén. Pero recuerda, pase lo que pase. En este juicio, nuestro Banco Ñandú debe ganar de manera impecable. Entendido, entendido. Su Ziqiang sonrió servilmente. En ese momento, el abogado de la parte contraria, Li Mo, no pudo evitar reír con sarcasmo y hablar. Esta petición de litigio. ¿Puede el abogado de la parte demandante presentar las pruebas fácticas relevantes? ¿Y los argumentos legales? Si no puede presentarlas, podría ser condenado por obstrucción a la justicia. Sonreí ligeramente. Esto parece no tener nada que ver con el abogado de la parte demandada, ¿verdad? Señor presidente del tribunal, el abogado de la parte contraria me está atacando verbalmente, intentando interferir con el desarrollo normal de la justicia. Solicito que el abogado de la parte contraria abandone la sala. Li Mo estaba a punto de decir algo, pero desde el estrado judicial, Yu Caixia frunció ligeramente el ceño. Golpeó el mazo. Solicitud denegada. Que el abogado de la parte demandante presente su solicitud. Aún no es el turno del abogado de la parte demandada para hablar. Advertencia al abogado de la parte demandada por una vez. Ante el golpe del mazo y la advertencia, Li Mo solo pudo tragarse la ira y reprimir las palabras que estaba a punto de decir. No puedo soportarlo más. Li Mo entrecerró los ojos, mirándome fijamente, maldiciendo en su interior. ¿Cómo puedes ser tan perro? ¿De qué facultad de derecho de qué universidad te graduaste? No solo dices tonterías en la petición de litigio, sino que ahora, cuando digo una sola palabra, me pides que abandone la sala. El significado de abandonar la sala es que has influido en el tribunal o en la otra parte, y te vas temporalmente. Es muy evidente que lo que dije hace un momento no te ha interferido en absoluto, pero eres tan repugnante que incluso solicitaste que me fuera. Li Mo respiró hondo, consolándose a sí mismo. La petición de litigio del abogado demandante que tiene delante es una solicitud completamente sin fundamento, que ya ha interferido con el proceso judicial normal. Si no puede presentar pruebas, entonces se enfrentará a la detención, incluso a la prisión preventiva. No solo este litigio. Yo ganaría directamente, y la guerra de opinión pública del Banco Ñandú también estaría ganada. No hay necesidad de presentar ninguna solicitud. Li Mo se fue calmando gradualmente. Desde el estrado judicial, Yu Caixia frunció ligeramente el ceño. Abogado de la parte demandante. Como presidenta de este tribunal, debo recordarle que confirme si su petición de litigio presentada carece de fundamentos fácticos o legales como defensa, según las disposiciones del derecho penal. Dar falso testimonio en el tribunal será procesado por la Fiscalía por el delito de litigio fraudulento. Y se exigirá responsabilidad penal de acuerdo con la ley. ¿Está seguro de que su petición de litigio no tiene ningún problema? A su lado, Li Suezen mostraba ligeras gotas de sudor en su rostro nervioso, queriendo tirar de la esquina de mi ropa para que me calmara. Pero yo asentí con mucha seriedad. Señora presidenta, sé cuáles son las consecuencias de mentir. Confirmo mi petición de litigio. Entonces, que la parte demandada, el Banco Ñandú, presente su defensa y su petición de litigio. Ha llegado la oportunidad de refutar. Li Mo se enderezó ligeramente. Leyó su defensa y su petición de litigio. Mi opinión de defensa es la siguiente. Primero, con respecto a la demandante. Es decir, Wang Li, todas las acusaciones presentadas contra nuestro Banco Ñandú son rechazadas en su totalidad. Además, se solicita un trato severo para esta conducta maliciosa, imponiendo un castigo riguroso para infundir respeto por la ley. Segundo, se solicita mantener la sentencia de primera instancia del Tribunal Intermedio de Ñandú y del Tribunal Superior de Ñandú del demandante, requiriendo que el demandante asuma todos los honorarios legales de nuestra parte. Señora presidenta, mi defensa y mi apelación han concluido. Li Mo terminó de exponer su opinión de defensa y su petición de litigio. Yu Caixia golpeó el mazo. Las peticiones de litigio de ambas partes han sido presentadas. A continuación, que la parte demandante presente las bases legales y fácticas relevantes. Cuando Yu Caixia terminó de hablar, todas las miradas cayeron sobre mí. Después de todo, la petición de litigio del demandante era demasiado descabellada. Li Suezen, como mi asistente, tenía las manos sudorosas por los nervios. Abogado Su, ¿qué hacemos ahora? ¿Tenemos alguna base probatoria? No. Li Suezen no dejaba de hojear los materiales del litigio en sus manos. Las comisuras de mis labios se torcieron ligeramente. ¿Qué clase de comentario es ese? Como pasante del bufete de abogados, todavía me preocupaba por esto.
Tomé los documentos de las manos de Li Suezhen. Sin apresurarme, dije, señor presidente, antes de presentar los fundamentos legales correspondientes. Quiero que mi cliente describa cómo ocurrieron los hechos en ese momento. Solicito su aprobación. Ahora, que el cliente describa los hechos del caso en ese momento. En el asiento del cliente. Wang Li se levantó lentamente de su asiento. Miró a los dos alguaciles a su lado, con una expresión ligeramente nerviosa. Cuando su mirada se posó en mí, se tranquilizó un poco. Señor presidente. Quisiera beber un poco de agua. Concedido, dijo Yu Kaixia. El alguacil le dio a Wang Li una botella de agua. Después de beber, su nerviosismo desapareció por completo. Dijo, el proceso de los hechos fue muy sencillo. Mi padre estaba en la UCI y necesitaba dinero urgentemente. Fui al banco Ñandú a retirar dinero. El empleado del banco se negó porque yo no era el titular de la cuenta. Además, me pidieron que mi padre viniera personalmente al banco o que presentara pruebas de que soy su hijo. Ni siquiera el libro de registro familiar servía. Recuerdo que, mientras discutía con el empleado, de repente entró un grupo de ladrones al banco y lo asaltaron. Uno de los ladrones notó que yo estaba sentado en el suelo llorando desconsoladamente. Me dio parte del dinero robado, y entonces tomé el dinero y fui al hospital a pagar. Levanto la mano. Señor presidente, solicito hacer algunas preguntas detalladas a mi cliente. Tras mis palabras, concedido. Se permite al abogado del cliente preguntar al cliente sobre los detalles relevantes del caso. Pero no se permiten preguntas sobre asuntos ajenos al caso ni inducir la intención subjetiva del cliente. Entendido, señor presidente. Tras obtener la aprobación de Yu Kaixia, pregunté, ¿podría decirme, señor cliente, si participó en el robo en ese momento? No, entonces, podría describir detalladamente. ¿Cómo fue que los ladrones le entregaron el dinero? Wang Li frunció ligeramente el ceño, esforzándose por recordar. Recuerdo que era un ladrón de baja estatura. Al verme sentado en el suelo llorando con la cabeza entre las manos, me insultó diciendo, cobarde, preguntándome por qué estaba tan asustado. Le dije que era porque mi padre estaba hospitalizado y no había podido retirar el dinero, que me preocupaba por él, por eso lloraba. Ese ladrón también robó el banco, al parecer para conseguir dinero para salvar a su familia. Al oír mi situación, sacó 2 fajos de billetes y me los puso en el pecho. Continué preguntando, ¿y entonces qué pasó? Después de que el ladrón le pusiera el dinero en el pecho, ¿qué hizo usted en primer lugar? Wang Li respondió rápidamente. Recuerdo muy bien que en ese momento, lo primero que hice fue no atreverme a aceptarlo, estaba muy asustado. Luego, ese ladrón me insultó diciendo que era un hijo desagradecido, así que acepté el dinero. Bien, gracias por su cooperación. Señor presidente. Mi parte ha terminado las preguntas. Yu Kaixia miró al estrado de la parte demandante. El abogado de la parte demandante ha terminado las preguntas. Entonces, comience con su explicación legal. Sí, señor presidente. Saqué lentamente de los materiales los puntos clave del juicio planteados por la acusación en primera instancia. Señor presidente, estas son las cuestiones de acusación presentadas por el Tribunal Intermedio de Ñandú en la primera instancia, así como la sentencia de determinación del delito. Considero que esta sentencia tiene muchos problemas y muchas partes irrazonables. Ha causado un grave perjuicio a mi cliente. Todas las miradas en la sala del tribunal se centraron en mí. ¿La sentencia de primera instancia es irrazonable? Esto significa que se quiere revocar la sentencia de primera instancia. Tanto el jurado como los espectadores en la sala del tribunal fijaron su mirada en mí, incluidos los espectadores que veían la transmisión en vivo fuera de la sala. De repente se animaron. Esto significa que no está conforme con la sentencia de primera instancia y quiere revocar la decisión judicial de primera instancia. Ahora ya no digo ni 666 minutos, solo digo, increíble, sin importar cuál sea el fallo final. Creo que solo el hecho de revocar la primera instancia es muy interesante. Se puede cuestionar la irracionalidad de la sentencia de primera instancia, pero para revocarla es necesario presentar nuevas pruebas para fundamentarlo. Este joven abogado parece muy seguro, solo hay que apoyarlo sin pensarlo. En la sala, Yu Kaixia frunció ligeramente el ceño. Con respecto a la sentencia de primera instancia del Tribunal Intermedio de Ñandú, ¿qué partes considera el abogado del demandante que son irrazonables? Puede refutarlas interpretando las disposiciones legales. Sí, señor presidente. Asentí. Esta es la sentencia del Tribunal Intermedio de Ñandú sobre la determinación del delito de mi cliente. ¿Cómo sigue? Primero, se considera que el dinero robado del banco por el sospechoso aún fue retirado por el cliente. Por lo tanto, se determina que la intención subjetiva de mi cliente era tomar dinero por la fuerza del banco, condenándolo como cómplice, o como delincuente por el mismo delito de aprovechar el robo al banco. Segundo punto de la sentencia, el Tribunal Intermedio de Ñandú determinó que mi cliente, es decir, Wang Li, se comunicó con el sospechoso, lo que se utilizó para confirmar aún más su condición de cómplice. Mi parte no está conforme con estos 2 puntos de la sentencia. Las razones son las siguientes, como mi cliente ya ha explicado claramente. En ese momento, el sospechoso le preguntó a mi cliente de manera activa,
Y los hechos posteriores, mi cliente, llamado Wang Li. Wang Li dejó muy claro que fue el sospechoso quien le preguntó por qué lloraba en el banco. Después de escuchar su historia, él tomó la iniciativa de darle dinero para que pagara en el hospital. Para tratar a su padre en estado crítico en el hospital, y en el primer momento, Wang Li dijo que su estado de ánimo era preocupación y miedo. Preguntó al juez presidente, la primera reacción de Wang Li fue miedo, como puede decirse desde la intención subjetiva. ¿Que Wang Li quería tomar dinero del banco por la fuerza? El miedo inmediato es la intención subjetiva de Wang Li, y además, Wang Li dijo que el sospechoso lo insultó. En esa situación, el sospechoso insultó a Wang Li. Evidentemente estaba insatisfecho con lo que hizo Wang Li. Lo clave es que el sospechoso portaba un arma peligrosa, y un solo pensamiento podía poner en riesgo a Wang Li. En esas circunstancias, la vida de Wang Li no tenía ninguna garantía, según las disposiciones legales de nuestro país. Wang Li cumple las condiciones de legítima defensa en situación de peligro, por lo tanto no tiene responsabilidad penal alguna. Con base en lo anterior, nuestra parte no reconoce el segundo punto de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ñandú. Las sentencias de segunda y primera instancia son iguales, por lo tanto solicitamos, con este motivo, revocar las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de Ñandú y del Tribunal Supremo de Ñandú. Respecto a la primera y segunda instancia de nuestro cliente Wang Li, en la sala del tribunal estalló un tumulto. Ante las preguntas agudas que planteé, todos se quedaron atónitos, y luego, después de reflexionar seriamente, me miraron con admiración. Los ojos de Wang Li también se iluminaron, él es inocente. Hay esperanza, no irá a la cárcel. El banco Ñandú va a perder. Genial, Li Suecen también exhaló un suspiro de alivio y me miró. Con un poco de admiración. Poder tener esperanza de ganar un caso así era increíble. No en vano elegí este bufete. Fantástico. Al mismo tiempo, la cara de Wang Wu, del departamento jurídico del banco Ñandú, era terriblemente sombría. Miró fríamente a Su Ziqian, el jefe del departamento jurídico. Jefe Su, ¿no me había asegurado usted de que ganaríamos? Entonces, ¿qué está pasando ahora? No solo no lograron agravar la condena, sino que la otra parte ha solicitado la absolución. Si llegan a ganar, ¿sabe las consecuencias y pérdidas que eso supondría para nuestro banco? En ese momento, ¿todo su departamento jurídico no tendría que hacer las maletas? Señor director Wang, no se apresure. Este caso aún no ha terminado. El abogado de la otra parte tiene talento, pero los abogados de nuestro banco no están aquí para malgastar el dinero del banco ni para vivir de él. Los dos puntos que planteó el abogado contrario ciertamente no tienen ningún problema, pero la sentencia de primera instancia tiene varios puntos. Los restantes son los más cruciales. Su Ziqian sacó el expediente de la sentencia de primera instancia. Wang Wu lo miró y resopló con desdén. Espero que no surja ningún contratiempo. Siga de cerca esta transmisión en vivo. Si pasa algo, venga a informarme. Todo esto me resulta muy molesto. Recuerde, no podemos perder este juicio. Después de que Wang Wu salió de la oficina, Su Ziqian exhaló un largo suspiro y se secó el sudor de la frente. La presión que había sentido con Wang Wu presente era considerable. En cuanto a este caso, una vez recuperado, Su Ziqian se dio una bofetada. Imposible, un abogado desconocido de poca monta, ¿cómo podría ganar? En el tribunal, miré a Yu Kaixia. Señora presidenta, la exposición de nuestra parte ha concluido. Yu Kaixia asintió ligeramente y miró al emoji del banco Ñandú y al fiscal. ¿Tienen algo más que añadir? Limó me miró con los dientes apretados, maldiciendo internamente. Este Subai realmente sabe divagar. Solo mencionó los dos primeros puntos, los siguientes de la sentencia. Ni los tocó. Limó levantó la mano. Señora presidenta. Tengo una pregunta. Limó levantó la mano para solicitar a la presidenta. Yu Kaixia miró a la parte demandada. Abogado de la parte demandada, puede plantear su pregunta en el tribunal. Limó respiró hondo. Y sacó la sentencia de primera instancia. Señora presidenta, solicito refutar la exposición del abogado demandante. Los motivos de la solicitud son los siguientes. El abogado del demandante no aceptó la sentencia del Tribunal del Distrito Sur de Ñandú en primera instancia. Y expuso las razones correspondientes, pero el abogado del demandante eludió lo importante y se centró en lo trivial. Solo mencionó los dos primeros puntos de la sentencia, omitiendo deliberadamente los siguientes. El tercer punto de la sentencia es: el Tribunal del Distrito Sur de Ñandú determinó que Wang Li, sabiendo que se trataba de bienes del banco, decidió usar dichos bienes para ir al hospital a pagar. El implicado Wang Li, en su declaración anterior, lo describió claramente. Después de salir del banco, Wang Li ya había salido del peligro, pero aún así eligió tomar el dinero para ir al hospital a pagar. Con base en esto, se puede determinar que fue una decisión subjetiva de Wang Li, y no como lo describió el abogado del demandante, que Wang Li actuó en situación de peligro inminente. Le pregunto al abogado del demandante, cuando su cliente sabía claramente que era dinero del banco, ¿por qué optó por ir al hospital en lugar de llamar a la policía? ¿Para entregar el dinero del banco? Sin embargo, Wang Li hizo exactamente lo contrario, usar el dinero para pagar en el hospital. Esto demuestra que, primero, sabía que era dinero robado del banco, segundo,
aunque los asaltantes lo amenazaron. En el momento en que salió del banco, Wang Li ya estaba fuera de peligro, por lo que no se cumplían las condiciones de legítima defensa por emergencia. Combinando ambos puntos, ¿acaso esto no equivale, desde la intención subjetiva, a robar el dinero del banco? Para salvar a su padre, por supuesto, sé que esto es naturaleza humana. No niego que Wang Li, desde un punto de vista emocional, sienta amor y preocupación por su padre, pero desde los hechos. Desde la perspectiva legal, la sentencia contra Wang Li no presenta ningún problema. Señor presidente, he concluido mi declaración. Limo terminó y lanzó una mirada en mi dirección. El último párrafo lo añadió sobre la marcha. También sabía que este caso tenía un gran impacto mediático, por lo que debía ganar el juicio mientras prestaba atención a la influencia de la opinión pública. De lo contrario, incluso si ganaban el caso, la reputación del Banco Ñandú sufriría enormes pérdidas. La parte demandante, ¿tiene alguna objeción o desea presentar un punto de vista diferente ante la reconvención de la parte demandada? Limo me miró desafiante. La comisura de mis labios se levantó ligeramente, él esperaba este momento. La parte demandada, el Banco Ñandú, ya está presente. Señor presidente, no tengo ninguna objeción a lo planteado por la parte demandada. El abogado de la parte demandada tiene razón en su argumento, pero hay un punto que ha pasado por alto. Quisiera preguntarle al abogado de la parte demandada. ¿Cómo determina usted que el dinero en manos de Wang Li era del banco? ¿Existe alguna prueba que demuestre que ese dinero pertenecía al banco? El abogado de la parte demandada también dijo que mi cliente, Wang Li, usó dinero del banco para pagar los gastos médicos en el hospital, y por eso se dictaminó la intención subjetiva de mi cliente, Wang Li. Pero, ¿cómo se demuestra que ese dinero es del banco? Mi contrapregunta dejó a Limo completamente desconcertado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quiere decir con cómo demostrar que el dinero del banco es del banco? Esta pregunta era realmente absurda. No solo Limo se quedó atónito, sino que muchos miembros del tribunal también estaban confundidos. ¿Se podía hacer algo así? Increíble. Incluso pudo plantear una pregunta tan rebuscada. Los espectadores que miraban la transmisión en vivo del juicio también se quedaron paralizados por unos segundos. Jaja, ¿qué significa esto? Hacer que el banco demuestre que el dinero del banco es del banco. Este abogado tiene algo. Este juicio ha entrado en un terreno que no conozco. Siento que mi cabeza ya no funciona. ¿No se trataba este juicio de Wang Li? ¿No debería centrarse en reducir la pena de Wang Li? El banco era la parte atacante. Ahora, el abogado de Wang Li es increíblemente agresivo, no sé por qué, pero siento que este juicio es muy interesante. Se ve genial. En la corte, mis preguntas capciosas dejaron a Limo en silencio. Por un momento, no entendía qué estaba pensando. Desde la perspectiva de las preguntas, las mías no tenían ningún problema. Pero desde la perspectiva fáctica, ¿acaso el dinero que los asaltantes robaron del banco no era del banco, sino que cayó del cielo? Li Suezen me miró pensativamente, como si entendiera algo. Yu Kaixia golpeó el mazo. Mirándome con calma, dijo, la afirmación del abogado del demandante. ¿Tiene pruebas o fundamentos legales que la respalden? Sí, señor presidente. Saqué un documento del expediente judicial. Señor presidente, esta es una prueba presentada por la Fiscalía durante el juicio, según las pruebas presentadas por la acusación pública. En ese momento reinaba el caos dentro del banco. Los asaltantes no solo robaron el dinero del banco, sino que también robaron a los clientes, que estaban realizando transacciones de retiro, mezclando todo en sacos de lona. Según las grabaciones de las cámaras de vigilancia, el dinero que los asaltantes le dieron a Wang Li fue tomado al azar de un saco de lona. No se podía distinguir si ese dinero provenía del robo al banco o de los clientes que ya habían retirado su dinero y estaban a punto de irse. ¿Cómo prueba el banco que ese dinero era suyo? Si se lo entregaron a mi cliente, lo máximo que se le puede imputar es un enriquecimiento injusto. Por lo tanto, pido al Banco Ñandú que demuestre que ese dinero era suyo. Todos en la sala se quedaron desconcertados. ¿Se puede hacer algo así? Yu Kaixia frunció ligeramente el ceño. Como presidenta del tribunal durante tantos años, había juzgado cientos de casos. Este caso de robo de Wang Li tenía un gran impacto social, y el presidente del tribunal le encargó presidirlo. Sin embargo, en este caso, era la primera vez que veía un proceso tan tortuoso y preguntas tan absurdas. Pero todo estaba dentro del procedimiento judicial. Yu Kaixia, sin mostrar demasiado sesgo emocional, miró hacia el banco. La parte del banco, ¿tiene alguna prueba para refutar la duda planteada por el abogado del demandante? ¿O alguna objeción basada en artículos legales? En ese momento, Limo estaba a punto de estallar de ira. ¿Desde cuándo el banco tenía que demostrar que su dinero era suyo? Limo quería soltar un improperio, pero ya había recibido una advertencia. Si recibía otra durante el procedimiento legal, en casos graves, sería expulsado del tribunal. Sin alternativa, tuvo que obligarse a calmarse. Levantó la mano y dijo, señor presidente, me opongo a la afirmación del abogado contrario. Cuando el cliente está dentro del banco, el banco tiene la obligación de garantizar la seguridad y privacidad del cliente. Si el cliente del banco aún no ha salido del banco, el dinero, por supuesto, debe considerarse responsabilidad del banco.
Porque la pérdida del dinero del cliente robado debe ser asumida principalmente por el banco. O en su totalidad, según la división de responsabilidades, mientras el cliente no haya salido del área de la sala del banco. El dinero se considera automáticamente del banco. No es necesario distinguir si el robo fue al banco o al cliente. Tanto si los asaltantes robaron al banco como al cliente, dentro de la sala del banco, todo pertenece a la propiedad del banco. Limó miró fijamente al escaño del abogado demandante. Estaba lleno de resentimiento hacia mí. Sonreí con indiferencia y levanté la mano para hacer una solicitud. Señor presidente, en cuanto al banco Ñandú, sobre los clientes que fueron asaltados en el vestíbulo del banco. Si no salieron del área del vestíbulo, la pérdida de propiedad es responsabilidad del banco, por lo que el dinero del cliente también se considera propiedad del banco. Presento una objeción, señor presidente. Este es un caso judicial de hace 6 meses, donde un cliente del banco fue a retirar dinero. Tan pronto como obtuvo el dinero, fue observado por un ladrón que esperaba en los alrededores. El ladrón le arrebató 150,000 yuanes al cliente. Luego, el ladrón fue capturado, pero como ya había gastado el dinero y no podía devolverlo, el cliente demandó al banco para reclamar una indemnización, llevando el caso a juicio. Demandó al banco Ñandú ante el tribunal, pero el banco argumentó que no se hacía responsable una vez que el dinero salía del mostrador y que el cliente no había protegido adecuadamente su propiedad. Finalmente, el cliente perdió el caso. ¿Acaso esto es lo que el banco Ñandú llama proteger la propiedad de los clientes dentro del vestíbulo del banco? ¿Es esto lo que el banco Ñandú dice sobre que el dinero del cliente está protegido por el banco mientras no haya salido del banco, y que las pérdidas serán asumidas por el banco? Al respecto, nuestra parte mantiene una postura de negación. Señor presidente, solicito que el cliente que retiró el dinero en ese entonces ingrese como testigo. Yu Kaixia asintió ligeramente y el mazo cayó. El abogado del demandante solicita la entrada del testigo. Aprobado. Después de que la voz se desvaneciera, los alguaciles llevaron a una señora de unos 40 o 50 años a la sala de audiencias. Tan pronto como la señora entró, miró fijamente a Limó. Limó no sabía por qué, pero de repente tuvo un mal presentimiento. En el estrado, Yu Kaixia leyó la información del testigo. Testigo presente, nombre Wang Min, edad 46. ¿Es correcta la identidad? Wang Min asintió con fuerza. Señor presidente, soy Wang Min. Mi identidad es correcta. Yu Kaixia continuó. Identidad del testigo confirmada. Por favor, describa la situación relevante. Al escuchar estas palabras, Wang Min pareció encontrar una válvula de escape. Hace 6 meses, deposité una suma de dinero en el banco Ñandú. Puede que no sea mucho para el banco Ñandú. 150,000 yuanes. Pero era el dinero que mi esposo y yo habíamos ahorrado durante varios años para el fondo de inversión de nuestro hijo. Justo cuando retiré el dinero, una persona desconocida nos robó el dinero que mi esposo y yo habíamos ahorrado durante años. Cuando lo encontramos, el dinero ya no estaba. Siguiendo el consejo de un abogado, demandamos al banco, pero el banco se negó alegando que no se hacía responsable una vez que el dinero salía del mostrador. Luego dijo que no lo habíamos guardado adecuadamente, y perdí el caso. Hoy quiero preguntarles. Banco Ñandú, ¿qué significa esto? ¿Es un doble estándar? Cuando litigué contra ustedes, dijeron que no se hacían responsables una vez que el dinero salía del mostrador. Ahora que ustedes son demandados, dicen que si un cliente es asaltado en el vestíbulo del banco, ¿la pérdida del dinero del cliente debe ser asumida principalmente o totalmente por el banco? Según la distribución de responsabilidades, si el cliente no ha salido del área del vestíbulo, entonces el dinero se considera propiedad del banco. Entonces, ¿no deberían devolverme el dinero que gané con tanto esfuerzo? ¿Verdad? Banco Ñandú, devuélvanme el dinero. Al principio, Wang Min pudo narrar con calma, pero mientras más hablaba, más se alteraba, y finalmente empezó a insultar. Los insultos fueron realmente groseros. Los alguaciles intentaron controlarla pero no pudieron. Tanto la sala de audiencias como la transmisión en vivo comenzaron a murmurar. Así que el banco Ñandú realmente tiene un doble estándar. Por un lado se dicen víctimas. Y por otro lado también son víctimas. Es una mala suerte encontrarse con el banco Ñandú. Recuerdo que otros bancos no son tan absurdos, ¿no? No estoy seguro. Todos pueden dejar un comentario aquí para evitar ciertos bancos. En la sala de transmisión del juicio y en las salas de retransmisión, muchas personas comenzaron a quejarse. Al escuchar la voz del presidente, Wang Min controló instantáneamente sus emociones. Lo siento, señor presidente. No pude controlar mis emociones en el tribunal. Lo siento. Yu Kaixia no mostró ninguna expresión. Testigo Wang Min, presentado por el demandante, ¿ha terminado su declaración? Sí, señor presidente. Ya he terminado. Alguaciles, retiren al testigo del demandante. Después de que Wang Min salió de la sala, Yu Kaixia miró a Limó. En cuanto a la acusación del testigo del demandante de que el banco Ñandú no cumplió con la protección de la propiedad de los clientes en el vestíbulo, la parte demandada,
¿el Banco Ñandú desea hacer alguna aclaración sobre la situación en ese momento? Limó apretó el puño con fuerza, obligándose a calmarse. Este juicio fue realmente muy angustiante para ella. Incluso sintió que no podría ganar el caso. Después de exhalar profundamente, se calmó. Señor presidente. El testigo del demandante insultó al Banco Ñandú en la sala del tribunal hace un momento. Por lo tanto, dudo de la cordura del testigo del demandante, y considero que lo que dijo el testigo del demandante en la sala no es suficiente como evidencia en el tribunal. Después de que Limó terminó, notó que yo, al otro lado, sonreía ligeramente. De repente, tuve un mal presentimiento, mientras Yu Caixia consideraba si aceptar la solicitud de Limó. Levanté la mano, y Yu Caixia lo notó, preguntando: ¿tiene algo que decir el abogado del demandante, o algo que añadir? Sonreí ligeramente. Levanté los documentos en mi mano, al mirarlos con atención, había alrededor de una docena de páginas. Limó me miró con desconcierto, y yo le devolví una sonrisa, luego hablé. Su señoría, mi parte acepta la solicitud del abogado del demandado, pero aún tenemos varios testigos que pueden acusar al Banco Ñandú de no proteger la seguridad de los bienes del cliente dentro del banco. Limó frunció el ceño casi hasta juntarlo. Oye, ¿no tienes fin? Estoy colapsando. Realmente colapsó. Limó no sabía cómo describir su estado de ánimo, acababa de indicar que el testigo de la parte contraria podría tener problemas mentales, pero yo no debatí ese tema y saqué un montón de documentos de testigos. ¿Qué perro eres? Esto es demasiado absurdo. Limó había litigado muchos casos, pero nunca había visto algo así. Era una escena completamente desgarradora. Tenía una sonrisa en los labios. Mirando en silencio a Limó, que estaba colapsado, pensé para mis adentros: ¿no eras muy arrogante, chico? ¿Crees que podemos seguir debatiendo? Pues no debato contigo. Dices que este testigo podría tener problemas mentales. ¿Y qué hay de los otros? ¿Acaso todos cuentan? Continuó. Yu Caixia sonrió ligeramente, y ante ese juicio explicó: la razón para rechazar la solicitud del demandante es que los argumentos y las pruebas presentadas indican que el banco no tiene la responsabilidad de proteger la propiedad del cliente, pero según la ley, el banco debe garantizar la seguridad de los bienes del cliente dentro del banco. El Banco Ñandú ganó juicios contra sus clientes afectados. No representa universalidad. Si se acepta la solicitud, se reconocería que el banco no tiene la responsabilidad de proteger la propiedad del cliente, pero si se rechaza, en este debate, el Banco Ñandú no habría cumplido con su obligación. ¿Entonces qué? La jueza Yu Caixia actuó con mucha habilidad. Rechazó los argumentos presentados por el demandante, mantuvo la dignidad de la ley, y aceptó la solicitud, indicando que el Banco Ñandú realmente no actuó adecuadamente. Desde el principio, el Banco Ñandú tomó un rumbo equivocado en este juicio, cayendo completamente en el debate de la parte contraria. Luo Daxian negó ligeramente con la cabeza: este juicio, el Banco Ñandú probablemente perderá. ¿El Banco Ñandú va a perder? El profesor Luo dice que el Banco Ñandú perderá. Entonces seguramente el banco no tiene salvación. Eso es cosa de ellos. Mira quién es el profesor Luo. Luo Daxian sonrió ligeramente al ver la sección de comentarios. Bien, este juicio está por terminar. Veamos las declaraciones finales y la sentencia. En la corte, ante el fallo de Yu Caixia, Limó levantó la mano para impugnar: su señoría. Aún no me ha dejado seguir exponiendo. Solicito que el fallo anterior sea inválido. ¿Solicitud inválida? Limó estaba desconcertado. ¿Qué demonios es una solicitud inválida? Su señoría. Quisiera preguntar por qué es inválida. El fallo ya fue emitido y notificado a la parte demandada. Solicitud inválida. Si la parte demandada insiste en continuar con la solicitud, puede presentar una reconsideración administrativa después del juicio. Pero ahora la solicitud es inválida. Si el abogado demandado sigue discutiendo este tema, recibirá una segunda advertencia. Limó miró hacia el estrado, sintiendo una impotencia inexpresable. Casi a punto de reventar de frustración, soltó lentamente unas palabras: está bien, su señoría. Yu Caixia miró con indiferencia a la parte demandada, es decir, en dirección a Limó, y luego me miró a mí. Golpeó el mazo. Ahora, la parte demandante y la demandada presentarán sus declaraciones finales. El abogado del demandante hará la declaración final. Está bien, su señoría. Lo más crucial en una declaración final es si se puede conmover al juez. Yo ya me había preparado para eso. No hay sentimentalismos. Si este caso se falla normalmente, entonces no perderemos. Wang Li será sentenciado de nuevo. Según mi conocimiento previo de Yu Caixia, esta jueza valora más la interpretación de la ley. La letra de la ley es suprema. Me levanté lentamente: respetada su señoría, según la demanda y las pruebas presentadas por mi parte. No tengo nada más que añadir. Solo quiero decir que la justicia de la ley no condena erróneamente a un inocente, ni absuelve erróneamente a un culpable. Espero que el juicio siga el proceso legal normal. Recuerde el juramento. Yu Caixia me miró con satisfacción y asintió ligeramente. La declaración del demandante ha concluido. A continuación, que la parte demandada haga su declaración.
Li Mo sabía que esta declaración final era la última oportunidad del Banco Ñandú, porque podía sentir que este juicio se estaba volviendo desfavorable. Li Mo se levantó lentamente y dijo: «Respetada su señoría, respetados jueces, en este juicio. El Banco Ñandú es la parte perjudicada. Creo que la compasión no está mal, pero la ley es implacable. Nuestro Banco Ñandú es, después de todo, la víctima. Lo que propone la parte demandante es que nosotros, como víctimas, compensemos. Es demasiado injusto». Fin de la declaración. Yu Caixia escuchó la descripción de Li Mo. Mirando sin expresión al acusado Wang Li, que estaba frente al estrado del tribunal, pidió al acusado que hiciera su declaración final. Wang Li levantó la cabeza, miró el estrado del tribunal y luego miró hacia donde yo estaba. «Respetado presidente del tribunal, respetados jueces, no tengo ninguna objeción sobre este juicio. Acepto cualquier veredicto. Declaración finalizada. Ahora, el tribunal se retira. Receso de 30 minutos. Pasados los 30 minutos, se reanudará la sesión para anunciar el veredicto». Yu Caixia golpeó el mazo y entró en la fase de receso. En el momento en que Yu Caixia anunció el receso, todos los presentes en el juicio se pusieron de pie, despidiendo a Yu Caixia y a los otros dos miembros del panel colegiado mientras abandonaban el estrado. Durante el receso, todos estaban inquietos por el resultado final del juicio en el tribunal. Solo una persona era la excepción, yo. Li Suezhen tenía las manos sudorosas. Era la primera vez que participaba personalmente en un juicio, y también fue testigo de mi debate en la corte. Aunque el debate había terminado, el resultado final del juicio seguía siendo desconocido, por lo que estaba extremadamente nerviosa. Li Suezhen me miró con curiosidad. «Abogado Su, ¿no estás nervioso por el resultado final del juicio? Este es un caso importante, además es un juicio transmitido en vivo. He oído que ha causado un gran revuelo. ¿No te preocupa en absoluto? Lo que debe ser condenado será condenado, lo que no debe ser condenado no lo será. Tranquila, no somos nosotros los que debemos preocuparnos». Mira al abogado Li. Como asesor legal del Banco Ñandú, debe estar mucho más nervioso que nosotros. Li Suezhen miró a Li Mo. Ella estaba mirando en nuestra dirección, y no pudo evitar decir: «Abogado Su. Parece que el abogado Li nos está mirando». Levanté la cabeza y noté que Li Mo me miraba con una mezcla de ira, resentimiento, nerviosismo y otras emociones negativas entrelazadas en sus ojos. Sonreí ligeramente. «No te preocupes por él, abogado Li. Solo está haciendo un control de calidad riguroso». Mientras tanto, los tres miembros del panel colegiado deliberaban sobre la decisión final. Yu Caixia miró a los otros dos jueces. «Con respecto a este caso, ¿tienen alguna opinión?». Uno de ellos dijo: «Sobre la inocencia de Wang Li propuesta por la parte demandante. Aunque se presentaron argumentos legales en la corte y se proporcionaron ciertas pruebas. La primera instancia dictó 20 años de prisión, y la segunda instancia mantuvo la sentencia. Si el resultado de nuestro juicio final difiere demasiado, ¿no generaría controversia?». El otro juez asintió, estando de acuerdo con este punto de vista. Yu Caixia asintió ligeramente. «El resultado del juicio se basa en la ley, no es necesario referirse a la primera ni a la segunda instancia. Entonces, sigamos el veredicto del presidente del tribunal». Finalmente, los tres deliberaron y Yu Caixia emitió el veredicto. Los 30 minutos en la corte terminaron rápidamente. Todos los que seguían este juicio esperaban con ansias el resultado final, acompañados por Yu Caixia y los otros dos miembros del panel colegiado. Entraron al estrado del tribunal, y el secretario gritó: «Todos de pie». Todos los presentes en el juicio se pusieron de pie. Li Suezhen miró nerviosamente el estrado, sin tener ninguna certeza sobre el resultado de este juicio. Solo podía esperar a que Yu Caixia anunciara el veredicto. De reojo, miró hacia la parte demandante. Y me vio completamente relajado, lo que la sorprendió interiormente. Yu Caixia sostenía los materiales de la sentencia. Y, bajo la mirada de todos, comenzó a hablar lentamente: «Este caso es juzgado por este tribunal, es decir, el Tribunal Superior de Ñandú. Como caso de apelación final. El demandante es Wang Li, el demandado es el Banco Ñandú. Este tribunal tiene jurisdicción sobre este caso y todas las leyes aplicables se basan en la legislación nacional, según las disposiciones del derecho penal de nuestro país. Usar violencia, coacción o amenazas para robar propiedades de una empresa constituye el delito de robo». La acusación presentó contra el demandante Wang Li, que era cómplice del robo, pero las condiciones legales no se cumplen. Wang Li no cometió los hechos delictivos del delito de robo. Sin embargo, Wang, sabiendo que los bienes obtenidos eran ilegales, aún así los utilizó para pagar la atención médica de su padre, lo que implica enriquecimiento ilícito y transferencia de fondos robados. Lo que implica ocultar el producto del delito, debido a las circunstancias atenuantes y la urgencia de la situación. Considerando que Wang Li había perdido la capacidad de razonar en ese momento, se le condena con indulgencia a 6 meses de prisión, con suspensión de la pena por 1 año. Y debe devolver los bienes ilegales obtenidos. En cuanto a la compensación del Banco Ñandú solicitada por el demandante, el Banco Ñandú sí está involucrado en este caso. Se dicta que el Banco Ñandú debe disculparse con Wang Li, y se rechazan todas las demás demandas. En cuanto a las solicitudes presentadas por la parte demandada, todas son rechazadas.
Este tribunal emite un fallo definitivo, según las disposiciones de la ley procesal de nuestro país. Este tribunal enviará la sentencia por escrito a las partes en un plazo determinado. El mazo cae. El mazo, acompañado de la voz de Yukaixia, cae, y el juicio final llega a su fin. Al escuchar el fallo final, Limo se derrumbó por completo. Perdimos. El Banco Ñandú perdió, y perdió de forma extraordinariamente completa. No solo dictaminó que Wang Li no era culpable de robo a mano armada. Anuló las sentencias de primera y segunda instancia, y solo lo condenó a 6 meses. No solo 6 meses, sino libertad condicional. Libertad condicional significa que no va a la cárcel. La libertad condicional quiere decir que Wang Li no tiene que hacer trabajos forzados en absoluto, solo tiene que portarse bien, no cometer delitos, no infringir la ley. Entonces esta sentencia equivale a no tener ninguna. En el momento en que terminó la sentencia, Su Ziqian, el asesor legal del Banco Ñandú, estaba a punto de volverse loco. El abogado del Banco Ñandú. Su Ziqian miraba la transmisión en vivo del juicio. Al escuchar el resultado del juicio, se quedó ligeramente atónito. Miró durante mucho tiempo. Durante el proceso de ver la transmisión en vivo, tuvo un vago presentimiento. Que probablemente perdería este juicio, pero lo que no esperaba era que el resultado de la sentencia fuera una derrota tan devastadora. Que Wang Li reflexionara, pase, pero que el Banco Ñandú tuviera que disculparse con Wang Li. ¿Quién puede soportar eso? De repente, Su Ziqian no sabía qué hacer. Si le contara este resultado del juicio a Wang Wu, podía imaginar la escena de sí mismo recogiendo sus pertenencias personales y marchándose. En la oficina del gerente del Banco Ñandú, Wang Wu miraba la imagen de la transmisión en vivo del juicio. A medida que la transmisión se cerraba con el anuncio del fin del juicio, se enfureció por completo y abrió la puerta de la oficina legal de manera furiosa. Su Ziqian, ¿cómo me lo garantizaste? ¿No dijiste que el Banco Ñandú definitivamente ganaría? ¿Y que también ganaríamos en la opinión pública? ¿Esta es la victoria de la que hablas? Antes, Wang Wu y Su Ziqian en la oficina legal vieron juntos la transmisión en vivo y se enfurecieron, pero al regresar a su oficina, no pudo resistirse a ver la transmisión en secreto. Esta transmisión no solo era una cuestión de ganar o perder el juicio, sino que también afectaba la reputación del Banco Ñandú. El Banco Ñandú es solo un banco local. Si su reputación se daña, las pérdidas para el banco serían incalculables. Después de ver toda la transmisión, su estado de ánimo solo se puede describir como lleno de altibajos. No solo altibajos, sino que todo fue bajando, bajando, hasta quedar entumecido, sin ningún tipo de fluctuación. En el momento del resultado de la sentencia, Wang Wu ya no pudo contenerse y fue a la oficina legal a interrogar a Su Ziqian. Este jefe del departamento legal. Su Ziqian se sintió agraviado. ¿Quién podría pensar que un abogado especializado en consultoría de divorcios como Kai Ji fuera tan feroz en un caso penal, arrasando en el juicio? Especialmente encontrándose con una jueza presidenta tan experimentada como Yu Kaixia. El fallo final fue razonado y fundamentado. No hay manera de apelar. Gerente Wang, esta vez fue un error del departamento legal de nuestro banco. Pero aunque fracasamos, no fue un fracaso total. El resultado de la derrota es solo una simple disculpa. Siempre que ganemos en la opinión pública, al final el Banco Ñandú seguirá siendo el ganador. Wang Wu entrecerró los ojos. ¿Opinión pública? Opinión pública una mierda. Nuestro banco ha sido condenado a disculparse, ¿y todavía hablas de opinión pública? ¿Crees que soy estúpido? ¿Cómo vamos a tener opinión pública si perdimos el caso? Su Ziqian mostró una expresión difícil. Solo lo dijo de pasada. Por supuesto que no sabía cómo obtener una victoria en la opinión pública. Sus palabras anteriores fueron solo para calmar a Wang Wu, y Wang Wu lo sabía. Te sugiero que pienses bien en una solución. Si debido a esta derrota en el juicio, la reputación y el prestigio de nuestro banco sufren pérdidas, prepárate para largarte como jefe del departamento legal. Su Ziqian quería decir algo más. Pero Wang Wu no le dio ninguna oportunidad y salió furioso de la oficina legal. El rostro de Su Ziqian se ensombreció. Originalmente estaba todo preparado a prueba de fallos. ¿Quién iba a pensar que aparecería de repente un abogado penalista? ¿Tan increíble que era consejero matrimonial? En la sala del tribunal, después de que se declarara cerrada la sesión, Yu Kaixia y los otros 2 jueces abandonaron la sala del tribunal. Dado que Wang Li no fue declarado inocente en el acto y todavía estaba implicado por enriquecimiento ilícito y transferencia de fondos robados. Aunque fuera libertad condicional, los procedimientos necesarios debían seguirse, y fue llevado por los alguaciles. Li Suecen me miró con una expresión emocionada. Abogado Su, hemos ganado este litigio. Hemos ganado. Wang Li ha sido condenado, pero solo por unos pocos meses. Y es libertad condicional, en comparación con la sentencia de 20 años de prisión del primer y segundo juicio. Este litigio puede considerarse una gran victoria, abogado Su. Li Suecen se puso ligeramente de puntillas, su cuerpo temblaba de emoción. Miré su expresión. Extremadamente emocionada. Con una leve sonrisa, dije, ¿no te dije desde el principio que este litigio seguramente se ganaría? Que Yu Kaixia dictaminara así ya estaba dentro de mis expectativas. Si hubiera sido un abogado común,
Incluso si no hubiera sido posible una sentencia tan leve, la segunda instancia no habría mantenido la sentencia original. Pero es que el abogado que Wang Zizong encontró antes era muy malo. En la segunda instancia encontró a un abogado de boca de oro, que también era bueno. ¿En este litigio? En realidad había varios problemas clave que no se plantearon, pero el punto clave de este litigio era si Wang Li era o no culpable de robo a mano armada. Ese es el punto más crucial, con solo negar ese punto. Por lo tanto, las acusaciones del Banco Ñandú y la Fiscalía quedan completamente anuladas. También está la actitud del juez presidente. El caso de Wang Li es muy especial. Tanto en primera como en segunda instancia, la condena fue de 20 años de prisión. En la apelación final, a menudo se consideran las sentencias de las instancias anteriores. Por suerte, la juez presidenta Yu Caixia es una magistrada de gran experiencia que defiende firmemente la imparcialidad de la ley. Al final, tener este resultado no es inesperado. Bien, no te emociones tanto. Ordena rápidamente los materiales. Aún quedan algunos asuntos relacionados que gestionar. ¿Algo más? De acuerdo, abogado Su. Li Suecen contuvo su emoción, ordenó obedientemente los documentos y me siguió. Se preparaba para salir de la sala del juicio. Al otro lado, Li Mo me miraba fijamente sin pestañear. Su mirada era difícil de descifrar, entre desolación y furia extrema, en definitiva, muy compleja. Al pasar, Li Suecen murmuró en voz baja, abogado Su, el abogado del departamento legal del banco. El abogado Li parece estar muy molesto con usted. Sonreí ligeramente, quizás sean demasiados debates verbales. Nosotros limitémonos a seguir nuestro camino. De acuerdo, abogado Su. Esta broma fría fue bastante divertida. Al oír esta conversación, Li Mo casi se ahogó de rabia, dejando de lado la derrota. Pero ustedes dos, al pasar a mi lado, ¿no podrían murmurar un poco más bajo? Estaban tan cerca. ¿Y tan alto? ¿Acaso creen que no los oigo? No hay remedio. Una derrota es una derrota. Por más que se discuta en el tribunal, no sirve de nada. El veredicto final ya está emitido. Después de ordenar los documentos del juicio, Li Mo me siguió al salir del tribunal. Fuera del tribunal. Los periodistas ya estaban ansiosos por hacer entrevistas. Algunos incluso llamaban por teléfono para redactar las noticias y preparar los titulares. Impactante. Gran giro en el caso de Wang Li. El Banco Ñandú recibe un juicio justo. Cuando salí del tribunal, muchos medios se abalanzaron, extendiendo micrófonos hacia mi rostro. Señor abogado Su, ¿qué opinión tiene sobre su defensa en el tribunal en esta ocasión? ¿Cómo se le ocurrió hacer que el banco demostrara que el dinero del banco es del banco? Abogado Su, sabemos que su bufete es solo una consultoría de asuntos matrimoniales. ¿Por qué se ha desempeñado tan brillantemente en este juicio penal? Ante las preguntas insistentes de los periodistas, me ajusté brevemente el traje, aunque nuestro bufete es de asuntos matrimoniales. Los abogados somos expertos en disputas penales, civiles y económicas. Cubrimos diversas áreas legales, por eso ganamos este caso. Si alguien necesita un juicio, puede considerar primero nuestro bufete de abogados Baijun. Mostré 2 dientes blancos, pareciendo extremadamente sincero. Después de hacer publicidad, me fui rápidamente con Li Suecen. En el lugar solo quedó el personal del Banco Ñandú. En ese momento, algunos medios parecieron descubrir una nueva noticia. Cargando sus cámaras, se acercaron a Li Mo. Señor abogado Li, ¿cómo valora que, después de estar tan seguro antes del juicio, haya perdido ante un bufete poco conocido? Usted dijo que la probabilidad de que el Banco Ñandú ganara era alta y que no nos preocupáramos. ¿Acaso ya sabía que el Banco Ñandú perdería? Abogado Li, ¿tiene algún conflicto de intereses con el abogado del demandante? Li Mo tenía la frente llena de líneas negras y las comisuras de los labios le temblaban sin parar. ¿Estás metiendo el dedo en la llaga a propósito? ¿Matar y rematar? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sospechas que soy un infiltrado? Li Mo estaba a punto de volverse loco. A diferencia de la vez anterior, cuando entró al tribunal estaba lleno de energía. Pero al salir no solo perdió el caso, sino que también recibió un duro golpe en el corazón. Después de concluir el juicio del caso de Wang Li, los principales medios compitieron por informar, todos apuntando al Banco Ñandú. Mi frase famosa. Como demuestra el banco que su dinero es suyo, se volvió viral rápidamente. La reputación y la imagen del Banco Ñandú sufrieron una gran pérdida. Y justo en ese momento, un vídeo comparativo también se volvió viral en toda la red. El vídeo comenzaba con Li Mo diciendo con toda confianza, en cuanto a la probabilidad de ganar, no se preocupen. Creo que todos tienen su propio juicio. El vídeo terminaba con la espalda erguida de Li Mo, con el título. Contenido de la espalda silenciosa. En realidad, desde el principio, el abogado Li del Banco Ñandú ya sabía que el Banco Ñandú perdería este caso. ¿Por qué? Porque es demasiado respetable. Se infiltró por sí solo en el Banco Ñandú, hizo que un bufete de asuntos matrimoniales ganara. Derribó la reputación del Banco Ñandú. ¿Qué es esto? Un abogado. Esta jugada es realmente asombrosa. ¿Y esta interpretación? Cielos, ¿un abogado puede lavarse así? Vaya, increíble. No hay remedio. Internet es así. Incluso algunos usuarios que conocían la verdad no podían evitar bromear. Este texto es increíble. 10 años infiltrado en el enemigo, solo para un golpe que me trajo de vuelta.
No puedo seguir inventando. Que pase el siguiente competidor. En la reunión interna del banco Ñandú. Miraban el vídeo con furia en los ojos. ¿Qué significa esto? Vives del banco, comes del banco, ¿para qué te pagan? Ahora mismo te estoy notificando. Limó, debido al tremendo impacto negativo que has causado en la imagen del banco, se te notifica oficialmente tu despido. Limó, puedes recoger tus cosas e irte. Limó vio el contenido del vídeo. Estaba completamente desconcertado. Maldita sea, así es como me he hecho famoso. Vale. Si no trabajo, no trabajo. No creo que no pueda encontrar otro empleo. Acto seguido, recogió sus cosas y se fue del banco de Ñandú. Y el banco de Ñandú, debido al gran impacto causado por esta transmisión en vivo, vio su reputación caer en picada. Por ello, el banco se vio obligado a disculparse con sus clientes y a compensar las pérdidas de los casos que había perdido anteriormente, indemnizando a los clientes por la totalidad de las pérdidas de los bienes extraviados en el banco, para intentar recuperar su propio prestigio. La acción del banco de Ñandú de reparar la grieta después de perder la oveja. En la opinión pública, solo tuvo un efecto leve. Así que el banco de Ñandú volvió a gastar grandes sumas para comprar a los medios y la opinión pública, intentando tomar la delantera en el discurso público. Pero lamentablemente, los internautas no se lo creyeron. El banco gastó mucho dinero para intentar calmar la opinión pública, y después de gastar una cantidad considerable, finalmente logró algunos resultados. Pero entonces se encontró con el comentarista legal Luo Daxian, quien publicó un vídeo titulado La mejor defensa en la sala del tribunal que he visto este año. El vídeo analizaba el caso de Wang Li. Luo Daxian, como conocido comentarista legal, tenía una gran influencia en Internet. Cada vez que publicaba un vídeo, el número de veces que se compartía y reproducía era asombroso. Tan pronto como se publicó este vídeo, la influencia mediática comprada por el banco de Ñandú desapareció al instante. En el vídeo, Luo Daxian analizó en detalle el conocimiento legal de la escena del juicio, y también explicó por qué el abogado tenía que debatir desde cierto ángulo. Analizó los puntos clave del juicio. Dentro del vídeo del juicio, aunque se había pixelado al banco de Ñandú, quienes estaban al tanto sabían que era el banco de Ñandú. En los comentarios no faltaban personas de buen corazón que advertían al banco de Ñandú que estaba sufriendo otra enorme pérdida de reputación. En comparación con el bullicio de Internet, el despacho de abogados Baijun estaba mucho más tranquilo. Los 2 días siguientes a ganar el juicio, había bastante gente que venía a consultar sobre asuntos legales, pero la mayoría solo hacía mucho ruido y pocas nueces. Venían a tantear para intentar obtener asesoramiento legal gratuito. Al saber que había que pagar, la mayoría se iba. No hubo ni un solo caso. Algunas mujeres, para sentirse mejor, venían específicamente a consultarme sobre temas matrimoniales. Yo les pasaba todas a Li Suecen. Mujer y mujer tienen la mayor afinidad, ¿no? Pasarle las consultas a Li Suecen no tiene mucho problema, ¿verdad? Pero estas personas que venían a consultar, al ver que las atendía Li Suecen, no sé por qué. A menudo, después de menos de 10 minutos de charla, se iban apresuradamente. Después de que pasó la fiebre durante los 2 días siguientes, el número de consultantes disminuyó bastante. Yo, con más tiempo libre, gasté casi 5.000 yuanes para contratar a alguien durante 2 días. Para renovar aproximadamente el despacho. Al menos en apariencia, era mucho más formal que antes. Gasté otros 5.000 en comprar algunos sencillos útiles de oficina. En general, el despacho ya parecía un despacho de abogados serio. Mucho mejor que antes. Asentí con satisfacción. Volverse grande y fuerte, este es un pequeño paso. Pero el despacho seguía vacío. Sin haber conseguido ningún caso. Parece que el efecto de hacer publicidad en Internet no es muy bueno. La publicidad en esos medios tampoco funcionaba bien. Durante este tiempo, recibí invitaciones para trabajar en otros despachos como abogado de casos penales. Había bastantes, pero no había casos que aceptar. Pero trabajar para otros no es tan cómodo como ser uno mismo el capitalista. Rechacé todas las ofertas. Al 10º día de haber terminado el juicio, sobre la 1:30 del mediodía, el sol brillaba en lo alto. El tiempo fuera era un poco bochornoso. Yo bebía té con el aire acondicionado puesto. Li Suecen estaba ocupada poniendo publicidad del despacho debajo del vídeo del profesor Luo. La forma de hacer publicidad era muy simple y común, sin ningún tipo de estrategia. Dejaba un comentario. El abogado que ganó este caso es del despacho de abogados Baijun de Ñandú. El abogado Subai tiene una técnica excelente. Es un experto en juicios civiles y penales. Ir al despacho de abogados Baijun de Ñandú es la opción correcta. Media hora después, Li Suecen estaba un poco entumecida de tanto copiar y pegar, y no pudo evitar preguntar, abogado Su, ¿de verdad sirve de algo esta publicidad? Creo que nuestros comentarios no están teniendo ningún efecto. No hay ni un solo mensaje privado. Claro que sirve. Pero publicar solo uno puede no ser muy efectivo, por eso necesito tu esfuerzo constante. Además, ¿acaso no quieres litigar más? ¿Aprender más experiencia en litigios y convertirte en una gran abogada después de ser confirmada? Dije con toda seriedad, inyectando moral a Li Suecen, una joven y enérgica abogada en prácticas. Vale, entonces continuemos. De acuerdo, abogado Su. Li Suecen, llena de moral.
Siguió copiando y pegando comentarios. Miré la fecha. Hoy, Wang Li ya debería haber completado el proceso de libertad condicional. Él y Wang Zizong acordaron saldar los honorarios del abogado hoy. Calculando el tiempo, deberían llegar pronto. Efectivamente. Mientras reflexionaba, Wang Zizong y su esposa, apoyados por Wang Li, caminaban lentamente hasta la entrada del despacho Baijun. La sonrisa en sus rostros era imposible de ocultar. Que su propio hijo pasara de una condena de 20 años a una libertad condicional era, para la pareja de ancianos, prácticamente un gran salvador. De lo contrario, según su edad, nunca llegarán vivos al día en que su hijo salga de prisión, y probablemente morirán con un sinfín de arrepentimientos. Se puede decir que fui yo quien les dio una nueva esperanza. Wang Li también sonreía. En este juicio, había llegado a conocer mi habilidad para litigar. Si no fuera por mí, cuando saliera de prisión, estaría completamente desconectado de la sociedad. Por eso, me estaba sinceramente agradecido. Ayudó a la pareja de ancianos a entrar en el despacho de abogados. Tomé 3 botellas de agua mineral y las puse frente a la familia de Wang Zizong, que estaba sentada en el sofá. Al mismo tiempo, le entregué la sentencia a Wang Li. Esta es la sentencia del juicio. La había guardado temporalmente aquí. Guárdala bien y no la pierdas. Wang Li dobló la sentencia varias veces con solemnidad y cuidado, hasta que quedó del tamaño de un bolsillo. Luego la guardó en el bolsillo y sacó una bolsa de embalaje negra de su mochila. Abogado Su. Según el contrato, los honorarios del abogado son aproximadamente 100.000 yuanes. Lo he hablado con mi padre. Ahora me han dado una condena suspendida, solo unos meses. Aquí hay 120.000. Sé que es poco, pero es mi agradecimiento. Quédese con ello. Wang Li insistió en meterme el dinero en el pecho. Wang Zizong y Zhang Suifen temían que no lo aceptara. Abogado Su. Este juicio ha dependido mucho de usted, en comparación con los honorarios de otros abogados. Ya es poco. Por favor, acéptelo. Sí, sí. Nos ha ayudado mucho en nuestra familia. Esta gratitud no es mucha, así que no me hice de rogar. En un caso como este, en la segunda instancia, un abogado lenguaraz podría haber cobrado 180.000. Conseguí que Wang Li evitara directamente la cárcel, así que no es mucho cobrar esto. Los honorarios de un abogado generalmente se fijan según la dificultad del caso. Al verme guardar el dinero, Wang Li soltó un largo suspiro de alivio. Como si recordara algo, preguntó, abogado Su. ¿Está familiarizado con los asuntos legales de derecho de familia? Levanté la mirada hacia Wang Li. ¿Por qué? ¿Va a emprender un divorcio? Mis ojos se encontraron con los suyos, y pensé para mis adentros, acaba de salir de la condicional. Y ya quiere un litigio civil para animarse. Wang Li se removió en el sofá nuevo, que chirrió bajo su peso. Ante mi pregunta, Wang Li negó con la cabeza. Vaya, esta recomendación de Wang Li fue muy considerada. Ante un juicio, lo primero que pensó fue en mí. Se puede tratar con esta persona. ¿Quién iba a decir que hoy Wang Li me traería una sorpresa inesperada? Dije de inmediato, por supuesto que sí. Nuestro bufete se especializa en divorcios. Eso debería saberlo, ¿no? Wang Li se rascó la cabeza con incomodidad. La última vez que el abogado Su me ayudó con el juicio, me impresionó tanto que pensé que el abogado Su era un penalista profesional. Así es, soy penalista profesional. Pero también soy experto en derecho civil y matrimonial. No me mostré nada modesto, lo que es. Originalmente, tenía cierto conocimiento sobre todo tipo de litigios, así que esta afirmación no era del todo incorrecta. ¡Qué bien! Con el abogado Su al mando, el divorcio de mi amigo de la infancia tiene esperanza. Wang Li estaba emocionado, con un toque de indignación. Mostraba una alegría inusual. Porque su amigo pudiera divorciarse. ¿Puedes contarme algo sobre tu amigo? Veo que te alegras mucho de que se divorcie. Es salir del infierno. Al oírme mencionar el divorcio de su amigo. Es salir del infierno, la expresión de Wang Li se tornó iracunda de repente. Si él puede divorciarse. No es solo salir del infierno, es directamente ascender al cielo. Wang Li dio un fuerte puñetazo. En el sofá. Disculpe, abogado Su. Me he dejado llevar por la emoción. Es que la esposa de mi amigo, no sé cómo decirlo. Es demasiado absurda. Es como esas personas muy absurdas de Internet, pero un poco más. Abogado Su, ¿lo entiende? Por eso me enfado tanto. Sobre todo, es por defender a mi amigo. En los ojos de Wang Li había un deje de dolor. Así es, dolor. Dolor por lo que ha sufrido su hermano. Al ver mi sofá nuevo, también sentí un poco de dolor. Acababa de comprarlo, nuevo, por 800 yuanes. Primero, deja de defenderlo. Cuéntame la situación de tu amigo. Me ajusté un poco el traje. Y llamé a Li Suecen para que tomara notas. Wang Li asintió con solemnidad y comenzó a exponer los hechos. Mi amigo es un programador honesto. Gana unos 20.000 yuanes al mes. Es de una familia realojada de Nandú. Tiene 3 casas, una para sus padres, una para él y su esposa. Y otra que solía alquilar. Pero su esposa dijo que una compañera de trabajo quería alquilarla, así que dejó de alquilarla. Pensó en alquilársela a esa compañera, pero resultó que su esposa, sin permiso, le dio la casa a su hermano para vivir. Pensó en alquilársela a esa compañera, pero resultó que su esposa, sin permiso,
Le dio la casa a su hermano para vivir. Su esposa es de fuera de la ciudad, su familia es un poco pobre. Tiene la misma edad que mi amigo de la infancia. Alrededor de 30 años, mide 1,62 metros y pesa 55 kilogramos. Gana 3.000, tiene 2 hermanos menores y sus padres no tienen seguro social ni nada. Normalmente trabajan en empleos temporales, unos 2.000 yuanes al mes, sus 2 hermanos. Uno dejó la secundaria y vive como un mantenido en casa, el otro se graduó de la universidad hace un año. Ahora todavía no tiene trabajo. Mi amigo de la infancia es un hombre manso y estándar, normalmente entrega todo su salario a su esposa. Su esposa gasta todo cada mes, incluso se gasta el salario de mi amigo. Mi amigo normalmente compra cigarrillos por unidad. Ahorra el dinero de un cigarrillo al día. Cuanto más escucho, más absurdo me parece. No es posible. Él levanta la cabeza. Li Suecen, que está tomando notas, no puede evitar fruncir el ceño mientras escucha la descripción de Wan Li. Ella, como mujer, también piensa que esto es demasiado exagerado. Esto ya no es un matrimonio. ¿Está tratando al hombre como un cajero automático? ¿O un cajero automático que aguanta todo sin quejarse? ¿El hombre no se ha convertido en un completo tonto? De repente, a Li Suecen se le ocurrió este pensamiento: ya no puedo seguir escuchando esto. Interrumpe a Wan Li y dice: cuéntame lo importante.